Mañana, pensionistas de todo el país se manifestarán en Madrid, lo harán también aquí en Canarias y en otras ciudades para reivindicar mejores pensiones y servicios públicos. Y ya está con nosotros en plató Carmen Pérez Núñez, conocida también como Carmiacu, que es portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones. ¿Qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, defienden ustedes que es una realidad que los pensionistas se han empobrecido. Lo que piden es recuperar el nivel adquisitivo que han perdido en los últimos años, sobre todo debido a la inflación. El Gobierno va a subir el próximo año las pensiones un 8,5%. ¿No les convence esta subida? Más vale el 8,5%, saludamos que después de muchos años se pueda superar la barrera del 0,25 que nos impuso Rajoy, porque eso era una pérdida continua durante muchos años del poder adquisitivo, pero no es lo que teníamos antes de las reformas del 2011 y 2013. Teníamos lo que era revalorización con el IPC acumulado, es decir, el que se da debido a esa acumulación, ¿no? Se nos aplica este 8,5, viene a ser el IPC medio, ¿no? Nosotros lo que planteamos es que al hacerlo así se sigue perdiendo poder adquisitivo, como se demostró el año pasado, que se perdió un 3%, y este año posiblemente ya tengamos ya una pérdida. Al subirse solo un 2,5% en enero, hemos afrontado todo este año una inflación muy alta, con un IPC que ha llegado a rondar hasta el 10 y algo por ciento, ¿no? Todo eso va a ser pérdida, es decir, la subida es para afrontar el próximo año, digamos, y entendemos que si año tras año se van acumulando esas pérdidas entre 2 o 3%, lo que vamos a hacer es ir empobreciendo año tras año a las cuantías de las pensiones. Y además pensamos que tiene que hacerse de una forma que las pensiones más bajas tengan una mayor subida de lo que es solo revalorizar las pensiones con respecto al IPC, porque si no, no solo estamos admitiendo un empobrecimiento año tras año, sino que además esas pensiones más bajas se empobrecen ya no por debajo del umbral de la pobreza, ya sería la exclusión social total, ¿no? Por lo tanto, tenemos varias alternativas en el sentido de recuperar lo que teníamos anteriormente, que es con el IPC acumulado. También se nos quitó una paga, que era la paga de enero, que compensaba lo perdido el año anterior. Esa se nos quitó. Y eso significa que no vamos a poder tampoco ¿Y esa no está contemplada para el próximo año? Esa se quitó con los acuerdos de diciembre del año 2021, igual que el acuerdo con el IPC medio fue en el año 2021. Lo que está haciendo el Gobierno en estos momentos es cumplir lo que se acordó en el 2021, no se está haciendo ninguna otra cosa más. Tiene que pasar también por el Congreso, que ahí no sabemos las presiones que pueden haber, ¿no? Y por eso es una de las cuestiones por las que salimos mañana, ¿no? Para seguir reivindicando, no seguir empobreciéndose las pensiones y los salarios, porque mañana también salimos para que se revaloricen los salarios igual que las pensiones, es decir, con el IPC. No podemos seguir precarizando tampoco a la clase trabajadora, y porque además tiene mucha relación con las pensiones, ¿no? Esa subida del 8,5% que plantea el Gobierno en su proyecto de ley de presupuestos generales, como usted bien dice, tiene que pasar aún por el Congreso, por el Senado, en la tramitación parlamentaria, negociarse con el resto de grupos, y aunque no es la postura de Génova, cargos del Partido Popular apuestan por una subida de las pensiones que sea progresiva. Hablaba usted de eso, pero yo creo que hay diferencias entre lo que ustedes plantean y lo que plantean algunos cargos del PP. Ellos lo que proponen es que las rentas más bajas sí se actualicen en función del IPC y que a medida que esas pensiones sean mayores, la actualización sea menor. No tiene mucho sentido. Cuando se aplica una medida se tiene que aplicar a todo el colectivo. Yo me pregunto, cuando se hagan los convenios van a decir lo mismo. Cuando a los trabajadores se les aplique una subida, la que sea, se va a decir, no, a los que cobran más, a esos los congelamos o les decimos que no suban y a los otros sí. Es que los salarios altos, digamos, altos, si hay, tampoco hay muchos, ¿no? Son pocos. Lo mismo ocurre en las pensiones, no hay muchos, hay pocas personas comparando, ¿no? Casi los 10 millones que tenemos de pensionistas no llegan a 600.000, una cosa así, de lo que son las pensiones máximas, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Eso sí tienen que perder poder adquisitivo? ¿Por qué no miramos hacia la mayoría, ¿no? ¿Y por qué tenemos que estar mirando
exclusivamente un grupo muy pequeño y muy reducido, cuando no subirles a ellos no va a significar tampoco una cantidad, digamos, exagerada ni nada. Y después estamos atendiendo a como que la pensión máxima es una gran pensión, ¿no? Te permite vivir y vivir bien, ¿no? No decimos que te permite vivir y vivir bien. Ojalá todas las pensiones pudieran vivir igual, ¿no? Entonces, bajar a uno o congelar a uno no significa mejoras para el sistema, todo lo contrario, significa aceptar empobrecer a uno, ¿no? Para que otros suban. Pues no, vamos a intentar que todos sean los que suban, ¿no? Y después las circunstancias particulares de cada cual son muy diversas, ¿no? Hay personas que les da muy bien para vivir con esa cantidad, porque también en su unidad familiar entran más ingresos, pero hay otras situaciones donde eso no sucede, donde incluso se tienen que mantener a hijos o a familiares que están en paro. Bueno, pues la consideración de alto o no en una pensión que en neta no llega a los 2.400 euros, tampoco podemos decir que sean grandes ricos, ¿no? Otra de las cuestiones que ustedes también exigen es que la pensión mínima sea el 60% del salario medio del país. Efectivamente, no porque lo digamos nosotros, sino porque además la Unión Europea establece eso como criterio, ¿no? Y dentro de la Carta Social Europea, que lo ha firmado el Estado español, habla de la suficiencia, y no solo la Carta que ha firmado, sino en la Constitución y en la propia Ley de la Seguridad Social habla de la suficiencia de las cuantías, ¿no? Y que esa suficiencia tiene que estar por encima de lo que se considera el umbral de la pobreza. Y el umbral de la pobreza se considera que es el 60% del salario medio de ese país. Entonces, nosotros pensamos que tanto el salario mínimo interprofesional como todas las cuantías que implican pensiones u otras prestaciones, digamos, no pueden estar en la pobreza. Si queremos luchar contra la pobreza, todas tendrían que estar por arriba del 60%. Y eso es lo que estamos pidiendo en concreto para las pensiones. No solo las contributivas, sino también las no contributivas, ¿no? Porque no se puede vivir, a no ser que queramos tener siempre colas del hambre y tener, en Canarias son unas 40.000 personas, ¿no? O 40 y pico mil en estos momentos, que están con esas cantidades máximas. Tenemos que entender que por debajo de esa, de 300, 200, está viviendo muchísima gente. Bueno, viviendo, es un decir lo de vivir, ¿no? Bueno, pues mañana, como decimos, esa gran manifestación en Madrid en defensa del sistema de pensiones público, manifestaciones que se repetirán en otras ciudades como Santa Cruz de Tenerife, Las Palmas de Gran Canaria. En noviembre creo que también habrá otras movilizaciones descentralizadas. Carmen Pérez Núñez, portavoz de la Plataforma en Defensa de las Pensiones en Canarias, gracias por haber estado aquí en Buenos Días Canarias. Muchas gracias a ustedes. Buenos días.